Supera los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga, puedes encontrarme en Instagram como Eva-Latapí. Estoy muy emocionada porque este es el episodio 106. Este mes, el mes de septiembre, se cumplen oficialmente 2 años de este podcast, Supéralo por favor, que en verdad sigue creciendo y es gracias a todas las personas que lo comparten y a todas las personas que le dan tanto cariño a este podcast. Se los agradezco muchísimo porque es gracias a ustedes que sigue creciendo y creciendo y creciendo y la comunidad también. Así que, pues dicho eso, les quiero platicar un poquito del tema de hoy. He estado preparando el taller que voy a dar este fin de semana de Sanando y Soltando a mi ex, que es un taller por Zoom. Y justamente una de las partes de este taller es la parte de aprovechar la crisis, ¿no? Que es una de las razones por las que más personas vienen a terapia conmigo. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis, ya sea que terminamos una relación, tuvimos una pérdida significativa, sea cual sea, estamos en ese momento de crisis de nuestra vida, que es lo que nos motiva, desde mi experiencia, a buscar terapia. Y esa es la parte con la que yo trabajo. Cuando llegan las personas a terapia conmigo, empezamos a trabajar la crisis. Y hoy me gustaría enfocarme principalmente en la crisis que es el terminar una relación, esta oportunidad del breakup, que es principalmente con lo que trabajo y son los temas que más me piden aquí en el podcast. Así que por eso vamos a aterrizar este campo. Obviamente, la crisis puede ser de cualquier índole e inclusive tú escuchando esto puede ser que puedas aterrizarla a otro aspecto de tu vida, a otra área donde a lo mejor estás atravesando una crisis o atravesaste una crisis hace poco o como sea, o viene una crisis en camino, porque una vez justo estaba escuchando de hecho era un discurso de motivación de YouTube, que son los que me gustan escuchar cuando no estoy nada motivada para correr y me está costando trabajo el entrenamiento. Entonces pongo estos videos en YouTube y simplemente me pongo a escucharlos y a correr. Y uno de esos videos hace muchos años decía que siempre la crisis está presente de cierta forma en nuestra vida. Ya sea que estamos atravesando una crisis, acabamos de atravesar una crisis o una crisis viene en camino. Y se lo platicaba esto a una terapeuta con la que yo trabajaba en Los Ángeles cuando lo escuché. Yo no corría en ese entonces, pero siempre me han gustado los videos de motivación para hacer ejercicio. Y le estaba platicando esto y quería ver su punto de vista. Y ella me dijo que le parecía muy negativo y muy pesimista el pensar y el medir nuestra vida en crisis. Y lo he estado reflexionando. De hecho, el episodio número 100 está basado en toda la filosofía del budismo, que me gusta muchísimo ese tema, sobre todo cuando trabajo con la terapia de duelo como tanatóloga, pues me gusta muchísimo muchos puntos de eso, muchos puntos del budismo. Y justo esto se los menciono porque ahora sí reconozco como terapeuta y también como ser humano que pasa crisis, que la vida sí es así. O sea, que siempre la crisis siempre está presente de cierta forma, cualquier tipo de crisis, ¿no? Porque lo he hablado con algunos y algunas pacientes, es también dependiendo en lo que nos enfoquemos, porque he trabajado con gente que a lo mejor no está teniendo una crisis enorme, pero puede encontrar esa razón por la cual, es como decimos en México, el negrito en el arroz, esa razón por la cual puede sentirse pesimista o puede sentirse, con depresión, con ansiedad. Siempre puede haber esa razón. Siempre puede ser, aunque sea no una crisis mayor, pero siempre podemos encontrar esa razón para arruinarnos el día, ¿no? Y tampoco quiero que parezca que con esto es como el pensar que las crisis son imaginarias y no, porque estoy consciente que
la crisis siempre va a ser como la interpretamos. O sea, todo lo que atravesamos en nuestra vida son eventos neutrales, inclusive los que consideramos más dolorosos. Siempre. Va a ser inclusive el ganarte la lotería, el perder un ser querido, el tener una ruptura, el enterarte de una enfermedad terminal. En verdad, si lo pensamos, son eventos neutrales, lo que significa que cada quien le vamos a dar una interpretación diferente. Una interpretación diferente que es lo que va a llevar a ver cómo nos sentimos. Nuestra interpretación de los hechos es lo que determina la emoción. O sea, que como la historia que nos contamos de las cosas es lo que determina cómo nos sentimos. Y no se trata de simplemente cambiar tu manera de pensar, que esta era un poquito como yo creía que era. Simplemente cámbialo y ya está. Porque también lo que te duele, por lo que sea tu interpretación o lo que sea en lo que vas sanando, duele. Y también hay que darnos chance de que duela para poder sanar. Y esto, para poder aterrizarlo, me acuerdo de un ejemplo de una vez que fui a pasar Navidad a Estados Unidos con mi familia, porque tengo familia allá en Houston. Y me acuerdo que íbamos en el coche y yo iba en medio, estaba bastante chica, bueno, habré tenido como 12 años, y me acuerdo que de un lado estaba mi mamá en una de las ventanas del coche y del otro lado mi abuela, y yo iba en medio. Y entonces todas las calles estaban llenas de luces de Navidad y de adornos y todo. Y bueno, íbamos en el coche en silencio y yo escuché a mi mamá decir, qué bonito, qué bonitas las luces, qué bonito se ve todo, el espíritu navideño, hacia ella, muy bajito. No se lo dijo a nadie precisamente. Y del otro lado mi abuela iba diciendo como, ay, cómo gastan electricidad los estadounidenses a lo bruto, cómo puede ser que hagan esto, qué desperdicio, para qué. Y cada quien iba teniendo una historia diferente del mismo suceso que eran las luces de Navidad, y cada quien lo iba viviendo de una forma diferente dependiendo de su narrativa, dependiendo de cómo se estaban contando la historia de lo que estaba pasando, cómo estaban interpretando lo que estaba pasando. El evento era neutral, pero cada quien lo interpretó diferente. Y todo lo que pasa es neutral, pero lo interpretamos de diferente manera y es lo que nos lleva a vivirlo. Y bueno, dicho esto, cuando tenemos una crisis, cuando estamos atravesando la ruptura, llega el divorcio, la separación, se acaba la relación, ya sea que tú la terminaste o la otra persona la terminó. Y algo que les he dicho es que lo que nos va a doler no está relacionado a éramos esposos, esposas, estamos bajo matrimonio, dependiendo de cuál sea el término que utilicen en tu país. O puede ser que duramos tanto tiempo, teníamos esta etiqueta o no llegamos a nada, entonces no me debería de doler. No, fue en mi caso casi algo, entonces no me debería de doler. O no estuvimos tanto tiempo juntas o juntos, entonces no me debería de doler. No, estas son cosas que intentamos hacer lógicas y racionalizar el dolor, pero lo que va a determinar cuánto te duele es lo que significa para ti y cómo lo vives. Llámese un casi algo o llámese tu matrimonio de 20 años, 30 años, o llámese la pérdida de un ser querido o de una persona amada, es lo que significa y como tú lo interpretas lo que termina. Y esto me gusta mencionarlo porque uno de los episodios que más auge tienen en este podcast es el supera tu casi algo. Y es lo que me escriben muchísimo. Recibo tantos mensajes de Eva, de verdad gracias, yo me sentía tonto por estarle llorando un casi algo porque nunca fue mi pareja formal y ahora me puedo dar chance de que me duela. Y eso es muy importante porque nada allá afuera va a determinar cuánto te debería de doler o no, sino más bien cómo lo vives tú por dentro. Entonces, dicho esto, digamos que tienes esta crisis, hay esta ruptura y terminas una relación y entonces fue una relación importante, es algo que significa, esta pérdida significa mucho para ti, mucho, era gran parte de tu vida. Y entonces vamos a dividirnos en dos fases, que esto es lo que trabajo muchísimo en terapia. Una es la fase de la sobrevivencia, porque sí,
yo creo firmemente que de la pérdida puede haber un crecimiento gigantesco, que es la base de este episodio. Después de la crisis puede haber muchísimo crecimiento, muchísimo. Pero no le puedo pedir a una persona que le está costando trabajo salir de la cama, comer, de vamos a enfocarnos en el crecimiento y en todo lo que te puedes convertir. No, vamos a dividirnos en 2 fases principalmente. Una va a ser la de sobrevivencia. ¿Por qué le llamo la fase de sobrevivencia? Porque nos vamos a enfocar en lo básico. El reto más grande, muchas veces, no todas las personas atraviesan esta fase, pero muchas veces es el comer, el mantenerte despierto, la concentración, simplemente el levantarte de la cama. Estos son retos que puede atravesar una persona después de una pérdida significativa. Y puede ser de la pérdida de un ser amado, una persona amada, o después de un rompimiento, un divorcio, separación, lo que sea. Inclusive después de una pérdida importante, hasta una persona que gran parte de su identidad la encuentra en el trabajo y pierde el trabajo, puede atravesar esto. ¿Por qué? Porque digamos que nuestro cerebro no entiende qué es lo que está pasando. Entonces, ahorita tu atención, tu enfoque, tu energía está en sobrevivir. Y esto es lo que le digo a mis pacientes. Ahorita no nos podemos enfocar en vamos a hacer un tablero de sueños y vamos a poner estas metas y vamos a ver en cuánto tiempo, corto plazo, largo plazo, mediano plazo. No, en este momento es enfócate en ti. Vamos a cuidarte a ti. Vamos a hacer que te puedas levantar de la cama. Vamos a ayudarte a que puedas mantener la concentración en el trabajo, que no te pongas en riesgo con falta de concentración. Esto pasa, a lo mejor te ha pasado. Después de esta pérdida, que a lo mejor este episodio te resuena un poquito. Después de la pérdida, pues a lo mejor te costaba trabajo estar concentrada o concentrado porque tenías pensamientos intrusivos, tenías pensamientos obsesivos sobre tu ex, sobre cómo se dieron las cosas, pero qué pasó, pero qué estar haciendo, pero por qué, y entonces te costaba trabajo concentrarte o simplemente estabas distraída o distraído. Ni siquiera tiene que ser necesariamente porque estabas pensando en la otra persona, pero estabas distraído, hay distracción. Entonces, la primera fase es sobrevivir. Cuidar cuántas horas estás durmiendo y que puedas estar descansando. También tu alimentación, con qué te estás alimentando. Y no solamente la alimentación de nutrientes que ingieres en los alimentos, sino también hasta qué cosas estás escuchando, qué cosas estás viendo, con qué te estás nutriendo en general. Agua, sueño, movimiento, concentración. Si ya ves que no te estás concentrando fácilmente, que tu cabeza está en todos lados y a la vez en ningún lado, no te pongas en situaciones de riesgo y no pongas en riesgo a alguien más. Por ejemplo, no sé, manejar maquinaria pesada, cuidado a la hora de manejar. Son cosas que puede ser que si tú ya atravesaste esa etapa o nunca la atravesaste, te suena muy lejano y te suena casi imposible. Como, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo va a ser así? Yo nunca me he sentido así. Ok, qué bien por ti, me da gusto. Hay gente que después de una pérdida es tan profundo el dolor que llega a atravesar esta fase, esta etapa. Entonces, si a ti te resuena, en este momento es momento de cuidarte. Definitivamente siempre voy a recomendar la terapia, pero en este momento es momento de cuidarte. Empieza terapia, apapáchate, date chance, también checa cómo estás durmiendo, qué tanto estás usando el celular, el móvil antes de acostarte, que no te deja dormir, que tenía una paciente que no podía dormir, pero se quedaba viendo redes sociales hasta la 1 de la mañana y entonces no dormía nada y bueno, en esta etapa es aprovechar y cuidar nuestra parte mecánica, nuestra parte química. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente si no has escuchado el episodio antes, algo que he mencionado es que definitivamente somos seres emocionales, espirituales, psicológicos, sí, definitivamente. Pero también somos una parte química, somos una parte física, mecánica, que no puedes ignorar. Hablaba con un paciente ayer. Si tú estás en esta ruptura
¿no? Y aparte estás dejando de fumar. Y aparte te fuiste a trabajar del otro lado del mundo. Bueno, se fue a Madrid. Y entonces regresó con jet lag. Y entonces le están dando unas ansiedades increíbles, angustia increíble. A ver, también hay que checar que ciertas cosas te van a poner en una situación más delicada porque tu sistema nervioso va a estar más estresado. Que no te estoy diciendo vuelve a fumar y no viajes por el trabajo. No, simplemente si ya sabes que al dejar de fumar pues te vas a poner un poquito más irritable, va a haber más angustia. Si no estás durmiendo bien, también tu sistema nervioso no va a estar a tope, vas a estar más estresado, más estresada. Estas son cosas que quieres tomar en cuenta a la hora de cuidarte en esta fase. Siempre, pero sobre todo en esta fase que es tan delicada, es mucho estarte cuidando en lo mecánico, en lo químico, en lo físico. Dormir bien, tener movimiento. La verdad, sí, hasta salir al sol, si es que lo permites, porque sé que tengo una paciente en Dinamarca que está por empezar el otoño y el invierno y ya no tienen tanto sol. Entonces, dentro de lo posible, inclusive si vives en un país donde, o en una ciudad donde no hay mucho sol, o dependiendo, si lo estás escuchando estoy en invierno y no hay mucho sol, hay hasta lamparitas que generan como simulan la luz solar, también es parte de lo que también necesita nuestro cuerpo. Sueño, alimentación, movimiento, también pues, a ver, son 5 cosas, no creo que se me vayan. Es nutrientes, alimentación, movimiento, sol, agua, o sea, hidratarte bien. Y si no he dicho sueño, sueño. O sea, principalmente esas son las 5 cosas que nos pide el cuerpo. Son las 5 cosas que tal vez no te nazca en esta fase hacerlo. Sin embargo, yo te invito a que tengas más cuidado y seas más intencionado, intencionada en estas partes. Ahorita lo más importante es sobrevivir. No es permanente esta etapa, te lo prometo. Y si la sientes que ya llevas mucho tiempo en la etapa, en la fase de sobrevivir, que no quieres ni salir de la cama, que la comida no te sabe a nada, o por lo contrario, comes demasiado desde la angustia y te cuesta trabajo concentrarte y estás como no te reconoces, estás ida. Entonces, yo siempre te voy a recomendar la terapia, pero en este caso te recomiendo también que vayas a checar que pues todo está bien. Siempre que sea sobre todo parte de la etapa natural de la pérdida. Y ya como que si hubiera una depresión clínica o lo que sea, pues sí, darle seguimiento, darle cuidado a eso también. Y para eso es importante recurrir a un especialista. Ahora, ya pasó esta fase. Ya pasó la fase de la sobrevivencia y ya no es lo primero que piensas al despertar, lo último, ya no tienes estos pensamientos súper obsesivos o tal vez los empiezas a dejar de tener. Es la fase que a mí me gusta llamar de la reinvención. O sea, te reinventas. Esa es la analogía en la que me gusta pensar. Digamos, y es un poquito como yo lo pensé en el último rompimiento que tuve, ¿no? Gran fuente de inspiración para este podcast. Pero digamos que es como que yo sentí, y les puedo hablar desde mi experiencia, que me rompí. Sentí como que me rompí, se me cayeron trozos, no sé, fue una avalancha de duelos, como les he dicho antes. Me sentí en una etapa, en un momento de mi vida muy rota. Y fue como, obviamente con terapia, ver estos trozos de lo que alguna vez fui, digamos, en el piso, y pude ver y reconocer qué partes de esa versión de mí quería mantener y esas las quise guardar, qué partes quería inventar por completo y qué partes quería eliminar, que ya no quería de mí. Y esto es la oportunidad de la crisis, porque como le digo a mis pacientes, cuando estamos con incomodidad es cuando nos movemos. Por ejemplo, si tú estás acostado viendo el televisor y te sientes cómodo o cómoda, no te vas a mover. Inclusive, si te dan ganas de ir al baño, hay veces que dices, ay, no estoy tan cómoda que no quiero ir. Y tienes ganas de ir al baño. Y dices, ay, no, qué flojera. O tengo ganas de un vaso con agua, ay, no. O quiero comer algo, no. Y es en el momento de la incomodidad
cuando te mueves, cuando te reacomodas, inclusive es cuando estás incómodo que dices, bueno, ya, me voy a parar por ese vaso de agua, me voy a parar al baño, me voy a parar a lo que necesite hacer porque estoy incómoda o incómodo. Y lo mismo pasa en la vida. Cuando estamos cómodos o cómodas, no significa que felices o en un momento súper pleno, pero cuando estamos en la comodidad, no vamos a buscar el movimiento porque hay comodidad. No, por ejemplo, una persona que está cómoda en su vida no va a venir a terapia. Difícilmente va a venir a terapia. Si no es en la crisis en la que dice, no, ya no aguanto más, necesito buscar terapia. Por lo general, claro que está la excepción hace la regla, pero por lo general, la gente no va a buscar terapia cuando está cómoda. No lo va a hacer. O no va a hacer ese cambio cuando está cómoda. Es cuando hay una crisis que es cuando dices, no, quiero el cambio. Y a mí me pasó que cuando yo vivía en Estados Unidos estaba cómoda, no feliz, o sea, ya al final como no feliz, pero cómoda. Y fue hasta que tuve temas en el trabajo que me cambiaron por completo de posición que dije, no, esa para mí fue la crisis que dije, no, me regreso a México, me regreso a Cancún, yo ya no quiero vivir aquí. Fue esa crisis la que me llevó al movimiento. La ruptura es una gran oportunidad dentro de la crisis para hacer los cambios que quieres hacer. Y no desde esta impulsividad, ¿no? Como le decía a mi prima que tuvo un breakup y me decía, ya me quiero ir de aquí, siempre he querido estudiar fuera, siempre he querido vivir en el extranjero. Y le dije, perfecto, o sea, qué gran plan. Solamente no salgas huyendo. No salgas huyendo, no dejes todo roto aquí. Y no me refiero a que sí, igual y se va al extranjero y nunca regresa, definitivamente. Pero tal vez también no quieres regresar al lugar y que todo se quede como un museo de recuerdos dolorosos, que eso a mí me pasó en su momento, hace muchos años, que esa es otra historia. Sino que arregla las cosas y no salgas huyendo. Deja algo aquí, que no todo esté como vidrio roto. Recoge el vidrio y deja algo aunque sea neutral, pero no salgas huyendo. Ahí esa no necesariamente es tanto la oportunidad de la crisis, porque si huimos de lo que nos duele, naturalmente es lo que vamos a querer hacer. Bien dicen los budistas que todas nuestras acciones están motivadas en buscar el placer y evitar el dolor y el sufrimiento. Entonces vamos a querer salir huyendo. Esto me duele, me quito, me voy. Me quito de donde me está doliendo. Si me lastiman, me muevo. Me voy. Pero eso no te lo recomiendo tanto. Yo te recomiendo que sanes un poquito, aunque sea un poquito. No que salgas completamente sano, pero trabaja, no salgas huyendo de lo que te duele. Porque entonces cada vez que regreses se quedan ahí todos los cristales rotos y te puedes cortar y te incomoda. Que eso también fue algo que hablaba con mi hermano el otro día, que me dijo, yo me fui tan mal justamente de un breakup, me fui tan mal de Cancún que me costó 10 años poder regresar sin que me incomodara, sin que me hiciera sentir algo tan desagradable. Y obviamente el lugar es solamente un ejemplo. Pero ya digamos que lo trabajas y lo procesas, por eso he ahí la importancia de la terapia. Entonces es aprovechar la incomodidad para hacer el cambio. Llámese como se llame. Por ejemplo, estaba trabajando con una paciente hace unas semanas que vive en Estados Unidos y su sueño es venirse unos meses a vivir a México con sus hijas y tener la experiencia aquí, un verano en México y conocerlo a fondo, ¿no? Y ese es su sueño desde hace muchos años. Y gracias a la ruptura que está atravesando y a que la está llevando y procesando de una forma saludable, entonces ya está planeando y trabajando para el próximo verano poder hacerlo. Es lo que tienen los rompimientos. Es ese foie, que si nunca has visto el video del foie te lo recomiendo porque aparte me da risa que es es una referencia que utilizo constantemente y no todo el mundo me la entiende, pero es como quieres aprovechar ese momentum, ese a lo que yo llamo el foie, que quieres, esa incomodidad, quieres aprovecharla. Y porque es como todo, que viene esta iniciativa de hacer algo, voy a hacer la llamada, voy a buscar el trabajo, voy a hacer esto
Y si no lo haces, de verdad que pasa a segundo plano. Voy a buscar a tal amigo, voy a escribirle a esta amiga, voy a hacerlo. Y no lo haces. Y es aprovechar este momentum, a lo que me gusta llamar el foie, para hacer los cambios. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que la crisis va a pasar, que esto que hoy te está doliendo, en serio va a pasar. Y lo vas a atravesar y te va a dejar de doler. Y puede ser que lo proceses de una forma saludable y lo sanes correctamente. La verdad, tal vez no debería usar el término correctamente, pero de una forma consciente. O, por el contrario, que intentes atravesarlo con los ojos cerrados de una forma más inconsciente, más en automático. Se queda ahí atorado porque ojalá simplemente ignorando las emociones y aquello que nos duele se pasara, pero no es así. Yo no lo creo que es así. Yo creo que hay que atravesarlo y sanarlo. Como cualquier herida, no por ignorarla simplemente se te sana y ya está, sino la tienes que atender. Y lo mismo pasa con las heridas emocionales. Entonces va a pasar. De verdad, puede ser que saltas una nueva relación y se te atora ese duelo y entonces empiezas en esta relación, pero es poder aprovechar lo que realmente quieres hacer en este momento. Llámese como se llame. ¿Qué es lo que quieres hacer? Conocer una parte del mundo, hacer un cambio en tus hábitos, cortarte el cabello también, no sé qué, aparte es algo que decimos, sí, cerrando ciclos y hasta hacemos burla al respecto, pero en verdad por algo pasa. Es en ese momento en el que dices, ya quiero hacer el cambio que llevo pensando desde hace tanto tiempo, me lo voy a cortar, me lo voy a pintar, me lo voy a cambiar y... sí nos volvamos como cerrando ciclos, pero es algo muy poderoso también, toda la energía que se atora en el cabello y yo como que todo, he leído al respecto, pero no soy experta, así que pienso no compartir datos de los que no estoy segura, pero es algo también muy poderoso. Llámese lo que se llame, como se llame. ¿Quieres cambiar, no sé, tu círculo de amistades? Lo que sea, el cambio que se te viene a la mente, ¿lo quieres hacer? Es aprovechar esta oportunidad para hacerlo. Es, como me gusta pensarlo, hacerle el favor a tu yo del mañana. Por decir, voy a utilizar el ejemplo de esta paciente que se quiere viajar el próximo año. Probablemente el próximo año ya haya sanado por completo, muy probablemente, o sea, no quiero super asegurarlo, pero en un año ya habrá sanado por completo este duelo, totalmente. Y ya esté cómoda otra vez, ya esté en homeostasis, ya esté cómoda y ya no quiere hacer estos cambios. Entonces difícilmente se va a poner a investigar qué necesita para venirse a México, qué partes del mundo, qué partes de México quiere conocer, qué tipo de, no sé, de clima le gustaría estar, cuáles son sus opciones de hospedaje, cuánto dinero necesita. Todo esto, si está cómoda, difícilmente lo va a hacer, porque lo dejas como última prioridad. Y en la incomodidad puedes utilizar esta motivación para decir, a ver, quiero conocer esta parte de México, de qué tipo de hospedaje hay, qué precio tiene, cuánto más o menos, digo, obviamente es que cambia todo el tiempo con la inflación y demás, pero un estimado, qué presupuesto necesito para viajar a México. O lo que sea que va contigo, ¿no? Por decir, no sé, hacer un podcast, correr un maratón, que son temas que a mí me gustan. Y son temas que yo he hecho y en gran parte empecé también por la ruptura que tuve. Entonces es, ¿qué necesito para hacerlo? ¿Cuánto me va a costar? Y es tomar acción para tu yo del mañana. Porque el día de mañana, el próximo verano va a llegar. Idealmente va a llegar, ¿no? Si seguimos vivos, va a llegar. Y va a pasar, el verano va a pasar. Pero vas a tener el presupuesto para viajar, vas a tener la información para viajar, porque ya que es un plan de el próximo verano yo viajo a México, me voy a México 2 meses, el próximo verano me voy a México 2 meses, entonces no, ya es un hecho y también empiezas a planear tu vida alrededor de eso. Yo no voy a estar estos meses en Estados Unidos, yo no voy a estar, entonces empiezas, ya todo gira alrededor de eso. Y no, porque el próximo año ya no hice nada y entonces ya no tengo el dinero, no tengo la información, ya
ya hice planes con alguien más. Es como, no, esta fecha es intocable, inamovible. Yo me voy a esta fecha, entonces ya no vas a hacer planes esa fecha. ¿Me explico? Por eso esta es la oportunidad de reinventarte, de crecer, y siempre existe dentro de la incomodidad. En ese momento en el que sentimos que algo nos duele, que algo nos incomoda, obviamente no es agradable y no significa que lo vamos a disfrutar y, ay, wow, gracias crisis, que hay un templo muy bonito aquí en Cancún que se llama María Desatadora de Nudos, que te recomiendo buscarla en internet. De todos modos les voy a dejar el link por cualquier cosa. Y este lugar tiene diferentes frases. Es un templo católico. Bueno, es una iglesia y está al lado de la selva, que está increíble. La verdad es un lugar muy bonito. Si vienes a Cancún te lo recomiendo. Y una vez de las veces que fui, que yo estaba en un lugar muy doloroso, justamente encontré una frase pintada en una madera ahí que decía: bendita sea la crisis que te trajo hasta este lugar. Y obviamente yo no lo pensé necesariamente como a ese lugar, porque es un lugar que me gusta mucho y disfruto visitar, sino que era más bien a este lugar de mi vida. Y lo pienso constantemente. Esta frase que leí hace unos años en ese lugar, y cómo gracias a la crisis, a las crisis que tuve, que siento que fueron crisis manejables en su momento y a la vez todas juntas fueron muy dolorosas, desde la pandemia, la ruptura con mi ex, la muerte de mi abuelo, un tumor que me encontraron que fue benigno, el no poder ver a mi sobrina tantos años. Todo esto que fue tan doloroso, a la vez yo en lo personal sí puedo agradecer, si no la crisis per se, el crecimiento que tuvo. Todo lo que pude crecer desde el dolor. Y me acuerdo perfectamente en mera pandemia, como cuando estaba un día acostada en la cama antes de dormir, y me acuerdo haber pensado, o sea, me sentía completamente rota, me sentía de verdad que obviamente las palabras no alcanzan para expresar cómo me sentía, y recuerdo haber pensado: a la versión de hoy mía le toca atravesar esto por mi versión de mañana. Hoy me toca atravesar este dolor. Hoy me toca a mí hacer los cambios. Está en mí el buscar el crecimiento por mi yo del mañana. Y puede sonar muy romántico, y en verdad a mí me sirve mucho eso. Que mi yo del mañana tenga las herramientas que yo estoy adquiriendo desde el amor propio. Y también les decía la semana pasada, el correr el maratón. Todos los días que me costó trabajo despertarme temprano, hacer los entrenos, sacar las lesiones, todo. Y yo decía, que mi yo del mañana, que esté parada en el corral, así se dice, antes de la línea de salida, que se sienta preparada, que no piense, chin, me faltó hacer esto, me faltó hacer el otro. No. Va a haber adversidades en el camino del maratón, definitivamente hay información que no tengo, pero que yo hoy por hoy pueda hacer todo lo que pueda para que mi yo del mañana esté preparada. Y fue una sensación muy similar que utilicé como referencia durante mi ruptura, mientras iba sanando. Ahorita me toca a mí atravesar el dolor. Probablemente a ti en estos momentos te toca atravesar el dolor, pero va a pasar y vas a sanar y te vas a sentir mejor. Y hazlo desde el amor a la versión de mañana tuya, que vas a estar en un mejor lugar. Y va a pasar, pero mejor pasarlo de una forma consciente, con los ojos abiertos. Si quieres acompañar terapéuticamente, yo ya no tengo espacio para terapia, pero para nada, ya ni lista de espera tengo, pero con mucho gusto y con mucho cariño te puedo recomendar a uno o un especialista para que te acompañe en este momento de transformación. Porque inclusive lo pienso como terapeuta de duelo, a veces siento que soy muy egoísta en este tema, porque me encanta trabajar el duelo, me encanta trabajar las rupturas y también las relaciones, porque llega una persona completamente rota, como alguna vez yo me sentí, o tal vez más, o tal vez menos,
cada duelo es diferente y cada duelo es personal. Y el poder ir viendo cómo va sanando, cómo se va transformando, cómo va creciendo, como de verdad que la analogía que pienso es el ave fénix que renace las cenizas. Porque tal vez no a todo mundo le pega la ruptura como me pega a mí, como le pega a algunas personas. Tal vez no. Tal vez no lo atraviesan de forma consciente y tal vez es una ridiculez inclusive. Pero si alguna vez algo te ha roto y si alguna vez esto ha sido una ruptura o lo que sea, una pérdida importante, el poder ir sanando y de una forma consciente, y por eso algo que les recomiendo a mis pacientes es escribe, usa un diario, porque se te va a olvidar cuánto te duele, se va a volver meramente una idea. Yo ahorita que les platico de lo rota que me sentía, se queda meramente como una idea. Es algo lógico, es algo, no sé, teórico, es simplemente una idea. Ya no puedo revivir ese dolor, ya no, y va a pasar. Y yo todo lo escribí, todos los días lo escribí para ir viendo cómo iba sanando. Y también es algo que les recomiendo a mis pacientes y es algo que te recomiendo a ti. Y cuando llegan completamente rotos la primera sesión, y es una oportunidad tan bonita porque les digo, acuérdate de hoy como tu punto de referencia, de esta crisis, o tal vez en las primeras sesiones, acuérdate de esta crisis, porque se te va a olvidar cuánto te dolió. Y esta crisis que sea tu punto de referencia para que veas cómo vas sanando, porque vas a sanar. Y mejor hacerlo de una forma consciente. Así que podría pasarme horas hablando de este tema porque es uno de mis temas favoritos. Probablemente más adelante cuando ustedes me escriben y me mandan preguntas, y es lo que inspira a que yo haga estos episodios. Entonces probablemente haga una parte 2 o algo relacionado al crecimiento que hay en el duelo. Este episodio está basado en la experiencia que he tenido como terapeuta y poder acompañar a tantos pacientes, tantas pacientes, a atravesar estos duelos y ver el crecimiento cuando estamos terminando la terapia, que hasta me emociono pensarlo porque me encanta esta parte de mi trabajo, y también mis propios duelos, mis propias pérdidas y cómo puedo usar como referencia, que obviamente viéndolo en primera persona es un poquito más complicado poderlo ver porque se nos olvida, pero poder usar como referencia lo que escribía hace 2 años, hace casi 3 años, y poder ir poniéndolo como wow, cómo he ido creciendo, cómo he ido transformándome, que sigo creciendo y sigo transformándome, que eso es lo bonito. Siempre estamos creciendo. Llegan los pacientes y dicen, no, eso cuesta mucho trabajo. Sí, todo el tiempo estamos creciendo, todo el tiempo estamos evolucionando, nunca llegamos a ser la versión final, bueno, tal vez antes de morir, pero todo el tiempo estamos evolucionando y creciendo. Por eso no existe una verdad absoluta. Por eso, como pienso hoy, probablemente es muy diferente a como pensaba hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Y por eso no creo que tenga la verdad absoluta. Y por eso hago estos talleres como el que voy a dar este sábado. Digo, si te da tiempo de escucharlo y te interesa, es el 10 de septiembre, es por Zoom. El link está en mi Instagram y de todos modos este es uno de mis talleres favoritos, así que hago como 2 o 3 veces al año. Y por eso es como que toda la actualización también de lo que comparto en el podcast, porque me escribían, oye, Eva, ¿vas a tocar temas del podcast? Sí, definitivamente, pero también hay años de trabajo, bueno, ya puedo decir 2 años desde que empezó el podcast. Hay mucho tiempo de trabajo entre lo que compartí en ese momento y lo que he aprendido tanto con mis propias pérdidas y mi duelo y todo lo que yo crezco personalmente, así como lo que puedo ver con todas las personas que he trabajado en estos 2 años que me han permitido acompañarles en su proceso terapéutico. Así que todo el tiempo estamos creciendo, todo el tiempo nos estamos actualizando y eso es parte de vivir. Y eso es parte de crecer, y aunque cueste trabajo, de verdad cuesta trabajo quedarte en el mismo lugar, también escoge qué quieres que te cueste trabajo. Tú escoges tu trabajo. Si es quedarte en el mismo lugar, en el dolor, en la inconsciencia, en el estar automático, en el trabajar para buscar la felicidad, la relación, si es que esto deseas o lo que sea que tú deseas. Me emociono muchísimo y por eso amo poderles compartir en el podcast, y también no quiero dejar pasar la oportunidad de
cumplimos 2 años en el podcast. Es gracias a todas las personas que escuchan, tanta gente que me escribe, Eva, llevo 95 episodios, Eva, ya escuché todos. De verdad se los agradezco muchísimo, 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 muchísimo. Y gracias por sus mensajes. La mejor manera de apoyar el podcast es compartiéndolo. Compártanlo a quien les suene, a quien crean que les resuene este episodio o cualquier otro. De verdad, esa es la manera en la que ha crecido, como ha crecido este podcast. Así que muchísimas gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Lo hice un poquito más largo de lo común porque es un tema que puedo pasar horas, pero nos vamos a quedar aquí. Y recuerda que si te interesan estos temas, me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Ahí comparto pues principalmente mensajes que siento que están relacionados con todo el tema de sanar, de relaciones sanas, del amor propio y alguna que otra cosa motivacional y cosas que a mí me inspiran y que por eso me gusta compartirlas. También el podcast tiene su propio Instagram que es Superalo, por favor, todo pegado. Y de todos modos, si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Superalo, por favor.